especialidad no ve un órgano en específico, sino que ve al paciente que tiene una enfermedad cuya causa es la infección. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que nosotros no conocemos, digamos, un solo órgano o una sola estructura, sino que conocemos pues las infecciones de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en toda su dimensión? Y viene una infección viral que nos encierra pues de la noche a la mañana, nos pone en cuarentena A todo y el mundo. nadie sabe absolutamente nada de esto en ese momento, ¿no? A veces ni siquiera pues logramos descubrir si es que ellos son conscientes que han estado en un contacto con una persona con tuberculosis, porque no siempre lo van a poder identificar. Pacientes que tienen VIH, que viven con VIH y los tenemos en Claro. tratamiento, les hacemos exámenes de forma anual, una vez que ya los tenemos controlados de la infección. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Código Salud, auspiciado por CERMED. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, no quiero adelantarme sobre el tema, pero voy a presentar a un médico que es muy difícil de encontrar, tanto él como su profesión. El doctor se llama Eddie Díaz Carrión. Bienvenido, Doc. Muchas gracias por venir, por aceptarnos la invitación. ¿Qué te parece el lugar? ¿Llegaste rápido? ¿Viniste rápido? Así, Ronnie, antes que nada agradecerte por la invitación. Y bueno, vamos a conversar sobre eso, pero no es tan difícil encontrarnos, ¿ah? Así Sí. como de buenas a primeras puedes creerlo, puedes pensarlo, no es tan difícil. Es, Ya eh, vamos a ver eso. ¿tú has venido a esta sede? Esta es la sede de Surco. No A sé si esta has sí venido. es la primera vez que vengo. Sí. Está muy bien. Bueno, como ustedes saben, nosotros como CERMED tenemos una cantidad de sedes. Tenemos sedes en San Miguel, tenemos sedes en Surco, tenemos sedes en San Juan. En esta oportunidad estamos aprovechando la grabación aquí en la sede de Surco. Y bueno, y voy a comentarlo. Él es infectólogo. Nuestros pacientes nos han estado comentando que no, o sea, buscan mucho la carrera de infectología y no hay ese tipo de especialidad en muchos hospitales. Pero ahorita vamos a entrar en detalles. Quisiera preguntarte, y primero, cuéntanos un poquito de ti. Una pregunta ligera, ¿de dónde eres? ¿Eres nacido acá en Lima? No, yo no soy de aquí de Lima, soy de Chiclayo, Chiclayo, qué ciudad de bonito, la amistad. qué bonito, Eddie. Y, pero es que no puedo evitar, porque tu apellido materno es Carrión, ¿no? Carrión, sí, sí. Entonces, Hay algo sí, de predestinación por ahí. claro, claro. A mí me pareció muy curioso cuando veo en tu habilidad médica, Carrión. Infe- pero Carrión no es un héroe, pucha, y también me entenderás, no es que uno tenga todos los nombres, No, ¿no? no es un héroe, ¿eh? Pero es uno de los médicos que vio Mártir, mártir de la medicina muchos temas. peruana, sí. Sí, 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 sí. ¿Te pareció gracioso cuando estudiaste medicina? O No, sea, la relación o... fíjate que no, no tanto, porque tuve un compañero que se apellidaba Carrión, Ah, como sí. apellido paterno, así que me quitó protagonismo. Claro, claro. Pero, ¿y Sí. cómo así llegaste o cómo te iniciaste o te interesó la medicina? Mira, no vengo de una familia de médicos o de allegados pues a lo que es el sector salud, como para decir que mi interés viene por ahí, pero ya tenía cierto interés desde la secundaria, ¿no? Interés Ujú, por la biología, las ciencias allegadas, anatomía. Entonces, claro. mi madre es odontóloga, digamos que es el nexo más cercano que tengo, pero nunca me gustó la odontología. Y cuando ya acabé la secundaria era como una sensación de que tenía que estudiar medicina. Sí. Todo ese tiempo previo, para nada, o sea, yo nunca me imaginé médico, pero cuando acabé dije postularía a medicina y es algo de lo que estuve muy seguro. Así. Sí, sí, sí. Porque regularmente uno le escoge plan de tercero, cuarto de Sí, secundaria, sí, ¿no? es lo que he notado muchas veces. Ujú. Sí, Sí. qué curioso. Y bueno, cuando estuviste o ya saliste del cole, estuviste estudiando, perdón, bueno, estudiaste el tema de medicina, ¿cómo te interesa el área de infectología o cómo fue tu decisión, ¿no? Porque uno pondera, voy a dedicarme de repente a la dermatología, a Claro. tal especialidad, a otra. ¿Cómo así infectología? Porque es muy raro, ¿no? Es muy raro Sí, sí. conocer a alguien que tiene esa especialidad. Claro, como te comento, o sea, no es tan raro. Infectólogos sabemos muchos en el Perú
Y el Perú, digamos que es cuna de tropicalistas, que es un complemento de mi especialidad, ¿no? Mi especialidad es enfermedades infecciosas y tropicalistas, ¿no? Y tropicales, Así se perdón. llama. Ese Enfermedades es el... infecciosas y tropicales. Entonces, normalmente en el Perú el Mira, infectólogo es tropicalista también, ya, ¿no? Y ahí entran pues todo el sector de infecciones que son netamente de ese tipo. ya. Son enfermedades infecciosas tropicales, ¿no? Pero ¿y Ya. cómo te animaste? ¿Cómo Eh, decidiste estudiar eso? Créeme que cuando uno está en la universidad, uno cada que pasas por un área, normalmente te enamoras de esa área y tú dices, ya, yo seré esto, ¿no? Ah, Y sí. eso va cambiando ciclo con ciclo. Entonces, de lo que yo estaba seguro que iba a ser cuando acabé la universidad es que iba a ser un médico clínico. La Médico medicina se clínico. divide básicamente pues entre ramas clínicas y ramas quirúrgicas. Ujú. Entonces yo sabía que era más llegado a las ramas clínicas, ¿no? Entonces fue en el proceso de ir pues seleccionando alguna especialidad en que me incliné más por la infectología, pero no te diré pues que desde la universidad quería hacerlo, o sea, no es que tenía ese nexo especial, pero sí me apasiona mucho lo que es la medicina clínica, la medicina interna como tal, ¿no? Claro. Entonces, si me comentas que conforme fuiste rotando en el hospital por las Claro. distintas áreas, entonces, ¿cómo fue tu primer choque con algún paciente en esta rama, en el área de infectología? O sea, ¿cómo fue tu primera impresión? Porque me imagino que cuando pasas por pediatría, chocas con niños, un poco Claro, más, ajá. ¿no? Y con los padres sobre O todo. los padres, ¿no? Sí. Dermatología, de repente gente adulto, joven, Ujú. y en tu caso, ¿cómo fue el paciente? Claro, cuando yo roté infectología en ese momento no te voy a decir, no, yo ya estaba inclinado hacia estudiar esa especialidad. No, no particularmente. Así que en ese momento no fue que tuviese pues alguna experiencia pues muy marcada para ese Ujú, entonces, ¿no? Entonces, del área de infectología como tal, no tengo ninguna experiencia sobresaliente durante mi rotación como en la universidad. claro, Pero siempre se me hicieron casos muy interesantes, en sí. general, sí. Sí, Por sí. ejemplo, entonces, y cuando egresas o ya haces la profesión de infectólogo Ujú. tropicalista, ¿no? Así Para es, sí. decirlo como debe ser, Así infectólogo es. tropicalista, ¿no? ¿Cómo fue tu primer paciente? ¿Cómo fue tu choque? ¿La tuviste sencilla, digamos, un tema ligero o un caso muy difícil? ¿Cómo fue ese primer choque? No, al momento de hacer la especialidad la haces, pues, la residencia la haces normalmente en un hospital de referencia. Claro. Los hospitales de referencia, pues, reciben casos más complejos. De Mm, todo lo que se ve a nivel periférico, envían a esos hospitales casos complejos, ¿no? Entonces, mi primer paciente fue un paciente que vivía con VIH y que tenía ciertas complicaciones por otro tipo de infecciones que se aprovechan del estado de la inmunidad debilitada de ese paciente. claro, Ujú. claro, ¿No? pucha. Entonces te puedo decir, este paciente no solo tenía esa enfermedad de fondo, sino fácil tenía 3, 4 infecciones más. Guau, ¿No? Sí, sí. Bueno, es más es, complejo. eso es algo que a mí me agrada de los médicos. Los médicos relativamente no ven como un auto, ¿no? Que no prende, es una tal cosa. Un paciente, pucha, es todo un mundo lleno de especialidades por ver, Sí, cosas por ver. Es algo que me causa mucha admiración por los médicos, ¿no? Obviamente por ti también, Eddie. Em, y bueno, yendo más allá, si me preguntan a mí, suponiendo, ¿no? claro. En mi caso, yo nunca en las redes de CERMED, en la red de CERMED, si alguien viene con unos síntomas o lo que fuese, si viene con dolor de brazo, que está así medio doblado, ya, de repente traumatología, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si viene un paciente con problemas de estómago, ácidos, gastro. Pero cuéntame un poco sobre la infectología. ¿Cómo es que la gente puede decir, me duele y anda al infectólogo? Porque no es algo que te puedan recomendar, ¿no? Claro, naturalmente. Cuéntame un poco más sobre la infectología. ¿Qué es lo que Sí, ve? ¿Qué claro, es lo que Ronnie. hace? Normalmente la medicina pues se divide, digamos, en órganos para Ujú, su mejor clasificación y abordaje. ¿No? El médico que ve los pulmones es el neumólogo, el claro, que ve el abdomen es el gastroenterólogo, etcétera. Pero hay ramas de la medicina que no lo abordan de esa forma, sino que abordan la enfermedad
porque al final el médico es quien ve pues diferentes procesos patológicos, o sea, diferentes enfermedades, Ujú. y las analiza según su causa. Entonces, aquí te puedo señalar una especialidad que es más conocida normalmente, que es la oncología. La Ujú. oncología ya no ve un órgano en específico, sino que ve a los pacientes con cáncer, Con la enfermedad. porque la causa de la enfermedad que tienen es el cáncer. Ya, Te comento otra, la reumatología. La reumatología ve a estos pacientes cuya causa de la enfermedad es una causa inflamatoria o reumatológica, okey. ¿ya? Y ahí entra a tallar mi especialidad. Mi especialidad no ve un órgano en específico, sino que ve al paciente que tiene una enfermedad cuya causa es la infección. Claro. Ahí entramos a tallar nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que nosotros no conocemos, digamos, un solo órgano o una sola estructura, sino que conocemos pues las infecciones de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en toda su dimensión? Claro. Yo veo pues cosas tan simples como una infección urinaria no complicada, o sea, una simple cistitis, Ujú. común y corriente por así decirlo, aunque no es del todo así, hasta grandes casos como un paciente pues que vive con VIH y está en estadio SIDA y puede tener toxoplasmosis, criptococosis, neumocistosis, etcétera, ¿no? Tiene todo un complejo de infecciones oportunistas, además pues de la enfermedad de fondo, ¿no? Pucha, qué difícil, en serio, o sea, me alegra mucho tu especialidad, porque es una especialidad muy difícil, pero qué difícil por el paciente tener que llegar hacia ti, ¿no? Ujú, Saber que atiendes un paciente, arrastra tanto al paciente como a toda su familia. claro. Creo que tienes una rama muy difícil, muy complicada, Ujú. me preocupa bastante. Pero acabas de mencionar algo muy interesante, el tema del VIH. Ajá. Yo creo que deben haber muchas enfermedades que ve la infectología, pero según lo que puedo ser a nivel cultural general, entiendo como el VIH, entiendo como de repente en su momento COVID, ¿sí? Así que me gustaría mejor primero abordar en la pandemia. ¿Tú ya estabas en la Así es, pandemia sí. trabajando como infectólogo o, Ah, o, ujú. o todavía estabas en Sí, clases? en la pandemia estaba justamente desarrollando mi especialidad, ¿no? Ya, Y fue justamente como un evento que posicionaba al infectólogo, ¿no? Porque claro, tú dices, quizá no es una especialidad que sea pues muy consultada eventualmente, porque normalmente el paciente busca a un especialista dirigido al órgano que se está afectando, ¿no? Si estás con un proceso respiratorio, puedes ir al otorrino o al neumólogo si es un compromiso más inferior a nivel de los pulmones, pero no la infección como tal. O sea, porque yo también podría ver ambos casos, pero desde un punto de vista de la infección, no del ujú, órgano afectado. Entonces la pandemia resaltó mucho el papel nuestro, ¿no? Porque si te das cuenta, estamos viviendo de lo más normal y viene una infección viral que nos encierra pues de la noche a la mañana, nos pone en cuarentena a todo y el nadie mundo. sabe absolutamente nada de esto en ese momento, ¿no? ¿No? Y relativamente, lo único que se podría recomendar, me acuerdo, no sé si me equivoco, era quédate en casa y toma paracetamol de repente, o tómate tus hierbitas, ¿no? Nada más, porque no había algo que podían darte. No, no había Entonces, nada, pero justamente pues a través de la infectología o de otras especialidades que digamos ya no son muy conocidas para el público en general, es que se logran ciertos tratamientos como las vacunas. Para ese tipo de infección que en ese momento era desconocida, surgieron vacunas sí, posteriormente que tuvieron un impacto, ¿no? El infectólogo también a través de otras infecciones virales que se conocían ya, podía extrapolar cierta información para ver cómo cortar la transmisión de esa infección en ese momento. Por eso el hecho de estar en cuarentena era un paso muy importante claro. para evitar la diseminación de casos, Qué ¿no? interesante, ¿no? O sea, tú en pandemia estabas, pero me imagino en tu pico máximo de atención, probablemente, Sí, y de recopilación de información, ¿no? Habrá sido un así momento es. muy importante para ustedes, los infectólogos. De todas maneras, sí. Y si tenías el tema de COVID en ese momento, ¿cómo así tenías, hubo una prioridad por pandemia, o sea, por COVID, a tus otras enfermedades? Por ejemplo, imagino que tienes en lista el tema de VIH, el tema de tuberculosis. ¿Se priorizaban enfermedades ahí o? Bueno, la situación en ese momento pues era de alerta y en general fue lamentable, ¿no? Tanto directamente por el COVID como tal, Ujú, por la mortalidad que esto causó,
y también porque se desatendió pues a todo el resto de enfermedades. Es la verdad, es lo que pasó. El sistema de salud estaba pues centrado en atender a los pacientes con COVID en ese momento. Sí, Los pues. hospitales estaban saturados y ahí se vio pues las carencias enormes que tiene nuestro sistema de salud. Justo que lo mencionas sobre el sistema de salud, eh, ¿cómo, cómo ves el sistema de salud a la actualidad, ¿no? En comparación con lo que ya estás viviendo, porque imagino que en el tema de infectología has tenido pacientes difíciles de tratar con las Claro. carencias que puedas tener. En el tema de pandemia, de igual manera, o sea, al momento actual, ¿ves mejoras? ¿Cómo ves el sistema de salud en la actualidad? No, de todas formas, esas falencias pues que resaltaron en ese momento no han sido solucionadas, ¿no? Mm. Se ven pues muchos quiebres en el sistema de salud que persisten hasta la actualidad y en lugar de haber sido una etapa en la que esto reluzca y se mejore, en realidad persiste hasta el momento. Sí, pues, es Sí, una y pena, pero creo que la gran mayoría nota eso, ¿no? sí, sí, sí. Es una pena en realidad saber eso. Mm. Pero bueno, vayamos más al tema de la infectología, que nos meteríamos en problemas. Fue. Em, por ejemplo, hay mucha diferencia entre lo que es cuando salió esto del COVID, ¿no? Hay mucha diferencia en lo que es un virus, hay mucha diferencia en lo que es un virus, un hongo, una bacteria Ujú. eh, que repercuta en el ser humano, o prácticamente cualquiera de ellas puede ser mortal para una persona. Bueno, si hablamos de mortalidad, hay diferentes infecciones causadas por este grupo de microorganismos que mencionas que son potencialmente mortales, ¿no? O sea, la mortalidad no lo da tanto el tipo de microorganismo, Ujú. sino que dentro de cada grupo hay algunos que son más letales que otros, Mm. ¿no? Es diferente. Pero justamente ahí el infectólogo, pues, es quien puede diferenciar este tipo de infección, ¿no? Si es que es viral, si es que es bacteriana, si es que es de origen fúngico, o sea, por hongos, Claro. si es que es un compromiso leve o uno moderado o severo, qué tratamientos están dirigidos para esas infecciones. Entonces, todo eso repercute, pues, en el pronóstico del paciente y en su cura, qué es lo que quiere, o al menos en el mejor asesoramiento sobre el caso y poder explicarle, pues, cuál es el desarrollo de su infección, ¿no? Ujú. Para que puedas iniciar con el paciente en el tema de imágenes Ujú, o el tema de exámenes o sea, preatención, ¿qué es lo que ujú. necesitas regularmente para un paciente? Depende, pues, del caso. Hace un momento te di dos grandes ejemplos que quizá están, pues, en diferentes extremos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, vamos a un caso simple, una paciente mujer que tiene su primer episodio de infección urinaria baja, Mm. una cistitis. Entonces podemos evaluarla y vamos a pedir, pues, por ejemplo, un examen de orina, Examen de orina. ¿no? Un examen de orina de rutina y podríamos considerar o no, porque no es obligatorio, eso va a depender pues de la valoración en ese momento, si es que necesita un cultivo de orina, un Claro. urocultivo. Sí, te ¿Mm? preguntaba esto porque a mí me preocupa mucho, porque yo considero que la salud en la actualidad es muy cara. O sea, Ujú, una persona que tiene una enfermedad X, puede hacerla más ligera, ¿no? claro. Para cuando va al doctor, el doctor, la consulta le puede costar en Perú, una consulta entre 50 a 100 soles, o hasta 200 soles, por una especialidad difícil, ¿no? Em, pero el doctor adicional a ello pide exámenes de laboratorio o ecografías que requiere, ¿no? Claro. Pero el centro de salud, porque obviamente no se va a ir a un hospital precisamente por los quiebres que mencionas, se demoraría 6 meses en obtener sus resultados, pero el centro de salud donde va tiene precios muy altos para esos exámenes. Yo, yo me preocupa cuando un paciente pasa una consulta, pero no logra terminar la consulta porque el médico pide demasiado análisis pre-atención, como las ecografías, o ponte rayos X, otras especialidades o exámenes de laboratorio. El tema de la infectología es igual, se necesita mucho. Como te comentaba hace un momento con ese ejemplo, ¿no? Uno Ujú. valora la necesidad de estos exámenes, ¿no? Sí, pues no. Entonces le tiene que quedar claro al paciente
qué es lo que tiene y qué vamos a obtener con esos exámenes. Hay que saber racionalizar también esto. Yo no puedo pedirle, tengo la hoja llena de exámenes y sabes qué, vas a pedirte todo esto, ¿no? Sí. Tengo que decirle, tú necesitas esto porque estoy buscando esto, o porque quiero descartar Ujú. esto y me preocupa un resultado negativo, Sí. ¿no? Entonces, no se trata pues de pedir todo por pedir. Y justamente ahí entra o es importante pues que un especialista entrenado, ¿no? Eso es muy Me, importante. me alegra, y disculpa que redundaba en esa pregunta. Lo que pasa que en muchos lugares se hace eso. El Mm. médico está acostumbrado a pedir exámenes y a beneficiar el centro, que a mí me molesta y me incomoda. Como la gente sabe, tenemos 3 centros acá y nosotros nos preocupamos por el paciente. O sea, queremos que el paciente resuelva, pero ya dentro de un examen de laboratorio o una ecografía, nosotros que podemos hacer, ya generamos ingresos a favor. Con la misma consulta, ya generamos ingresos a favor. Pero nuestra intención es que el paciente ya no regrese, que nos volvamos un lugar de confianza para él. Y me alegra que lo menciones tú, porque eso, como tú trabajas relativamente hacia nosotros indirectamente, demuestra la calidad de profesionales que nosotros buscamos como empresa. Así que muchísimas gracias por dejarlo claro. Eso me agrada bastante. No, también estoy de acuerdo con eso, Ronnie, Sí, ¿no? sí, sí, Es sí, algo que es importante resaltar. sí. Y bueno, hablando ya pues en términos de Perú, de Lima, ¿no? Bueno, no sé si, bueno, Perú, Lima es prácticamente lo mismo. Tú eres de provincia. ¿Cómo ves las infecciones o tus consultas? ¿Qué tipo de enfermedades caen en tus manos acá en Lima? ¿Cuáles son el tipo mayor? ¿Son más por VIH, más por tuberculosis? ¿Cómo tienes alguna Justo, estadística? sí, justo ha resaltado pues los dos grandes grupos que por excelencia ve el infectólogo. Los pacientes que viven con VIH y los pacientes que tienen tuberculosis. Sí, como te digo, nosotros podemos ver todo tipo de infecciones que ven los otros especialistas de acuerdo al órgano que evalúan, pero esos dos grupos son los que más vemos. Tuberculosis y VIH. Así Son lo que es, más te llega, los que más digamos. vemos, sí. Luego tenemos pues hepatitis virales, por ejemplo, Ujú, hepatitis B, hepatitis C, infecciones por hongos, aspergilosis, criptococosis, ujú. histoplasmosis. En realidad Sí, es muy variado. sí. La infectología es tan variada como la cantidad de gérmenes que pueden infectar al ser humano. Oh. ¿Y tú haces viajes en el sentido de que, por ejemplo, en el norte Ujú. hubo hace un poco, no sé si la memoria no me falla, sobre la influenza o sobre la hepatitis, creo, o una fiebre, me parece, en el norte también. En el sur a veces se ocasiona por las heladas ciertas enfermedades. ¿Tú haces algunos de esos tipos de viaje? Entiendo que por trabajo, ¿no? Pero viajes como para ir e investigar, crear conocimiento. Bueno, eso puede ser variable de acuerdo a cada profesional. En Ujú, mi caso, pues yo tengo un trabajo fijo en una entidad claro, hospitalaria, ¿no? Pero es interesante lo que dices sobre los viajes porque el infectólogo es de esos especialistas que viven o tratan pues de retroceder hasta lo más minucioso en detalle sobre la enfermedad del paciente, que a veces pues prácticamente viajas con él mentalmente hablando, claro. porque te interesa saber a dónde fue, en qué zonas estuvo. Yo quiero saber si el paciente pues por ejemplo me dice estaba en la Amazonía y a mí no me basta eso. Yo quiero saber exactamente en qué caserío estuvo, si estuvo en una zona rural o en una zona boscosa, en una zona adentro de la selva, porque con eso yo puedo saber pues a qué vectores se expuso y cuáles son las infecciones que podría estar trayendo desde otra localidad en este momento, ¿no? Se vuelve muy complejo, ¿no? Lo Ujú. que Así buscas. es. Se vuelve muy complejo, tiene muchas aristas, muchas De variables. todas maneras, sí. Y Sí. esto resalta y es muy importante en infectología, Ronnie. Wow. Ujú. Sí. Bueno, pero, y ya que mencionaste al inicio sobre el tema de VIH, tuberculosis, hablemos un poquito del VIH, Claro. que es algo también que hay poca información. Em, Bueno, ya tú- hasta eso es, siempre digamos, me causa pues una mala sensación escuchar eso. Ujú. Imagínate, ya llevamos décadas con esto y poca información no hay. Sí.
pero muchos hacemos simplemente oídos sordos, Ajá. cerramos los ojos y cuando escuchamos VIH, no, yo no sé nada de eso, yo no sé quién tiene, si tú lo tuvieses, pues, uy, no, qué miedo, pero no debería ser así, ya Sí, estamos en otros tiempos, sí, ¿no? pues. Sí, 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 en eso tienes Ujú. toda la razón. Sí. Creo que cuando conversamos en un momento te comentaba que una de las variables, creo yo, que van al centro es más el sexo, ¿no? La sexualidad. Son más los homosexuales que me parece que llegan a tener un VIH positivo, porque son en su mayoría los casos que se repiten constantemente. Ujú. Eh, pero ya hay muchos homosexuales que lo ven tan normal en el sentido de que van a sus atenciones al centro y van a sus respectivas vacunas, a sus atenciones, pero hay una gran población que lo mira y sin saber que tenga VIH, o simplemente por saber que tiene, que es homosexual, este está acá por algo y se alejan, ¿no? Entonces, la información sí es muy importante y me gustaría aclararlo primero con VIH y SIDA. Empieza por ahí porque me gustaría saber cómo vemos la diferencia de esto. Ah, O es ok. lo mismo, o no. No, simplemente SIDA es la fase final o el estadio final del VIH, o sea, es Ya. la fase avanzada. La infección por VIH tiene etapas, Ujú. ¿no? Tú te infectas recientemente y el virus empieza a hacer de las suyas, pero luego de determinados meses la inmunidad cae y el huésped pues se vuelve susceptible a otras infecciones. Hay infecciones que son tan raras en el paciente que tiene una inmunidad íntegra y que aparecen pues de forma excepcional, pero que en este grupo es muy común. Y a este grupo, con esta inmunidad deteriorada, pues se les llama que están en estadio SIDA. No, Esa es la parte final, entonces. O sea, quiere así es. decir que hay... Eso no quiere decir, o sea, con final no quiero decir que son casos irreversibles o que son pacientes, pues no lo estoy queriendo asemejar con el cáncer, no. Porque uno escucha estadio final o avanzado y cree que se va a morir. Que le falta 3 meses, No. 2 meses. Así es, sino que nos referimos a final con que la inmunidad ha bajado tanto de su normalidad, de su estándar, que ya prácticamente cualquier germen te ataca. Y Claro. eso es lo que define el SIDA como tal. Hasta una tos Así te es. puede... La tos es el Bueno, síntoma, ¿no? perdón. Pero el germen que lo Un causa, germen, ajá, te ¿no? genera Entonces lo tú peor. puedes tener pues un proceso respiratorio por una influenza, pero este paciente lo tiene por un neumocistis que a ti no te causaría ni cosquillas, no te hace nada. Tú Claro, puedes qué incluso bien. exponerte, puedes tenerlo en tu pulmón y no te hace nada. Pero esta inmunidad de este paciente está tan debilitada que está pues en un estado tan avanzado que le causa no solo tos, le causa toda una neumonía, todo un Ujú. proceso respiratorio severo inclusive, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí. a esto le llamamos. Pero estos pacientes pues podemos curarlos, podemos tratarlos, podemos sacarlos de esa infección y Háblame, pueden regresar a una normalidad, a una salud como ellos quisieran. sí, háblame de esa, o sea, ¿cómo revertimos eso? Porque me parece interesante, Sí. ya que cuando uno, hasta yo me imagino, me voy al doctor o me hago unos exámenes de rutina y me dice VIH positivo, yo lo primero, ¿cómo me curo, no? O sea, Así es. ¿cómo puedo revertir eso? Entiendo que no hay cura, No hay cura pero ¿cómo puedo actualmente. revertir el Ujú. estado más avanzado que tengo? Quizá un estado más primario. O sea, Así ¿cómo es. haces ese proceso? No, y estamos pues en este tiempo tenemos antivirales, porque el VIH es un virus. Ya. Tenemos antivirales específicos para esta familia que se llaman antirretrovirales. Ujú. Y el tratamiento en realidad puede ser tan simple como el hecho de tomar una pastilla a diario, al menos con lo que tenemos disponible en el país, porque a nivel mundial inclusive ya existen tratamientos inyectables. O sea, me estás diciendo que si yo tengo SIDA, VIH. perdón, bueno, ya VIH. VIH está bien, pues. Ujú. Si yo tengo VIH, simplemente tomando mis pastillas diarias, o sea, me mantengo, Así no es. avanza, o Así es. retrocede. Así es. Incluso personas que viven con VIH y estuvieron en fase SIDA, tuvieron, por ejemplo, una neumocistosis severa, que es una infección bastante grave de los pulmones, y les damos un tratamiento específico para eso. Los curamos y les damos también tratamiento contra el VIH, pueden estar perfectamente como tú y yo hablando, Ah, de lo sí. más tranquilos, ¿sí? Son pacientes totalmente recuperables. Y me dices que aparte, si ya no puedo tomar las pastillas,
también hay en inyecciones. Así es. O sea, también, y eso hay en Perú. Actualmente no hay disponible en el país porque son tratamientos muy novedosos, pero en Ujú. algún momento van a llegar. Sí. O sea, me está diciendo que ya hay pastillas, hay inyectables, y Así bueno, es. a ustedes, los especialistas, quiere decir que Ujú. el VIH no debería tener la cantidad de mortalidad que tiene en la actualidad. ¿Tienes algunos No, datos? no debería tenerlo. O sea, normalmente a nivel estadístico encontramos que cada vez hay más casos, sí, cada vez hay más casos, pero normalmente es debido a esto que tú comentas, al hecho pues del tabú, del miedo al que dirán, que los pacientes llegan en fases avanzadas. Sí, Sí. sí, es una pena. Te comentaba también cuando conversábamos hace unos días que trabajamos con una ONG hace mucho tiempo que solo veía estos casos. Y me daba cuenta cómo la persona de esta ONG tenía que suplicarle a la persona, tenía que ir y buscarla. Y si no estaba, no, que estoy en mi trabajo, que no me dan permiso. Agarraba y le daba el espacio para cuando comía, iba, la recogía, la traía, pasaba su consulta y la llevaba. Entonces, el propio paciente tiene miedo, ¿no? Así También, es. A veces hay una negación de la enfermedad, ¿no? Y claro, ahí, mientras tú no aceptes que tienes una enfermedad, y esto no solo pasa en VIH, pasa en muchas otras enfermedades. Tú, por ejemplo, no sé si tengas familia pues de este tipo, pero tú ves a un paciente hipertenso, ujú, diabético, y normalmente ellos son pacientes, no normalmente, pero muchos de ellos no toman bien sus tratamientos, porque en el fondo no son conscientes de que tienen una enfermedad que necesita un manejo continuo. mm, sí, Y sí, mientras tú no tengas esa conciencia de enfermedad, no vas a poder recibir un tratamiento como se debe. claro. Entonces, es un tanto triste saber, como lo comentas, que hay pacientes que tienes prácticamente que rogarles por darles un tratamiento, ¿no? Qué extraño, ¿no? Sí, Es eso ya algo, también es una cultura del individuo, ¿no? sí, Lamentablemente. es, Pero en general, pues, si ellos tienen conciencia de la enfermedad, pueden ser tratados perfectamente. es algo que yo nunca he visto en mi vida. Tener que suplicarle al paciente que venga para darle Así es. sus pastillas o cosas así. Es Ujú. súper raro. Pero como te digo, no es algo propio del VIH, ¿no? Lo Ujú. vemos en muchas Sí, sí, otros tienes casos. razón. Así es. Y una pregunta, muchas veces, yo soy como un alma que deambula en CERMED, me meto por laboratorio, por Ajá. ecografías, me gusta conversar mucho con el paciente, con los trabajadores. Siempre he notado que, o sé también, por lo mismo, que hay HIV, pruebas rápidas, Ujú. tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. También hay HIV en ELISA, también hay FT4 absorbido, FT absorbido, perdón, entre otras pruebas que son cuantificadoras del HIV. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas pruebas? Porque muchos pacientes llegan y dicen, deme HIV. Ah, sí, una prueba rápida. No, deme la más cara. Claro, pero no sé, la salud no es que te vas por lo más caro, ¿no? No No necesariamente, ¿no? necesariamente, claro. ¿Qué Así nos puedes es. comentar de estos No, exámenes? claro, siempre va a ser mejor Ujú, tener la mayor cantidad de pruebas diagnósticas posibles. ujú. Eso es cierto. Siempre va a ser mejor, porque si fuera tan simple diagnosticar, imagínate, pues la gran mayoría lo podría hacer y seríamos pues reemplazados pronto por la inteligencia artificial, ¿no? Pero la Sí, medicina no es solo una ciencia, es un arte. Y como te digo, mientras más opciones tengamos, mucho mejor. Entonces, ¿en qué se diferencian básicamente estas pruebas? Las pruebas rápidas son excelentes porque captan los casos de forma masiva, de forma más rápida. Son muy buenas captando casos. Entonces, yo le puedo tomar a 100 personas y voy a captar a la gran cantidad de pacientes que de verdad tienen VIH. Lo malo es que también voy a captar a algunos que no tienen VIH, asumiendo pues que la prueba es para VIH. ujú. Entonces voy a captar a algunos que no tienen VIH, pero salieron positivos. No falsos positivos, Y eso como es un que. falso positivo. Entonces voy a tener que tomarme el trabajo, pues, de descartar el VIH de esos pacientes que tuvieron una prueba positiva. Entonces, ese es un fallo propio de las pruebas rápidas. Claro. Son muy buenas captando, tan buenas captando que hasta captan de más.
Entiendo. Entonces, para eso ya vienen las pruebas más especializadas, ¿no? Como el ELISA, como el inmunoblog, como la carga viral del Ujú. VIH. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso sí me he dado bastante, me di cuenta cuando un paciente llegó, pues, Ujú. y le dijeron, prueba de VIH, señorita. No, es que mi médico me ha dicho, a veces el paciente no da información y se le tiene que estar preguntando por cucharitas, ¿no? Claro. No, que mi médico me ha dicho, no me acuerdo cuál, y uno también le empieza a dar las opciones que se tiene. Ya deme la más cara, te dicen, ¿no? Por, por un poco de vergüenza, cosas así. El paciente piensa pues que más caro significa mejor, pero no Mm, es así, pues. bien, bien, qué interesante lo que me mencionas. Y ahora que bueno, ya me quedó claro el tema del VIH, tenemos solución acá en el Perú, Así es, tenemos tratamiento. las pastillas y esperando muy pronto unas, por, Esperemos ya en unos años el tratamiento inyectable, ¿no? ojalá, Que ¿no? sea de acceso Ay, universal. y eso me decías, las pastillas es uno por uno diario. ¿Y Una pastilla diaria, y sí. los inyectables también son de la misma manera? Bueno, se están probando diferentes esquemas. Hay uno, sobre todo, que se ha visto efectivo, que es semestral. Semestral, mira qué O sea, loco. sí es todo un cambio rotundo del paradigma, ¿no? Usual, de pasar de tomar pastillas diarias a que sea pues una inyección cada ciertos meses, es un cambio abismal. Claro, claro, porque Sí, obviamente diariamente, bueno, si es por mi salud, yo diario me como lo que me digan, la así verdad, es. ¿no? Pero pasa que por A o B no como una, dos, ya se me pase, pero ya con el inyectable Ujú. semestral quedo, pero lo único que tengo que acordarme cada semestre, ¿no? Así es. Qué chévere. Me alegra bastante lo que me dices, Sí, porque es algo muy positivo. Esto le va a servir muchísimo a los televidentes, la gente que vea esto. Y incluso vamos a tratar de mostrarlo en todas las sedes. Tenemos muchos pacientes, de verdad, que, que vienen por su prueba de VIH o su prueba de sífilis también, si es que no me equivoco, así es. y, y el 10% salen positivos. Y la pregunta es ahí, ¿y qué hago? Dicen, ¿no? ¿Y qué hago? Claro, Lo que le referimos es una consulta médica o lo referimos al área de infectología o algún otra área que pueda estar en el momento porque ellos quieren de una vez conversar una con un evaluación doctor rápida. o saber qué hace. Y Claro. nos da mucha pena. Bueno, vayamos a otro punto. Hablaste hace un momento que tienes el VIH y la tuberculosis. Ujú. Háblame un poquito de la tuberculosis, porque ahorita, ahorita quiero saber a ver qué Oh, Ronnie, síntomas hay, no, ¿no? no me asustes, Ronnie. ¿Cómo vamos con la tuberculosis en el Perú? Cuéntame, Bueno, ¿qué es? Perú, país endémico de tuberculosis. Porque sabes, ahora que me pongo a pensar, las pruebas de BK en Sputo, las pruebas de tuberculosis, son muy pocas las que realizamos. No nos llegan muchos pacientes así, te diré. Y se contrapone a lo que tú dices, porque si hay una gran cantidad que tú ves, quiere decir que hay una muy poca prevención, porque no se hacen los exámenes Así de es. laboratorio. Cuéntame un poco sobre los síntomas, cómo se ve este tema. O normalmente captamos pues este tipo de pacientes por síntomas respiratorios prolongados, ¿no? Se hablaba clásicamente pues de tos seca por unas 2 semanas, ya era motivo de preocupación, Claro, ¿no? Entonces a este grupo de pacientes normalmente se les indicaba que saquen estas pruebas. Obviamente pues hay que evaluarlos, hay que hacerles su anamnesis, su interrogatorio médico y ver quiénes estaban en un posible riesgo de tuberculosis, ¿no? sí, Pero acá en el país pues es típica esta infección, es bastante común. A veces ni siquiera pues logramos descubrir si es que ellos son conscientes que han estado en un contacto con una persona con tuberculosis, porque no siempre lo van a poder identificar. sí. Y la tuberculosis era, digamos, como como el COVID, o sea, hay pacientes que la tienen y la pueden contagiar y hay pacientes que la tienen y ya no contagian. ¿Tiene estadios también? O, También como toda infección, hay lo que se llama pues tuberculosis latente, ujú, donde esta infección no progresa porque hay una buena inmunidad y la detiene. Este paciente no contagia. pone barrera. Así es una barrera inmunológica. Por eso es Ujú, bueno tener un buen sistema inmune, ¿no? ujú. ¿Ya?
Pero en aquellos que este sistema inmune se debilita, por ejemplo, puede ser por el VIH, puede ser también por la diabetes, ¿no? Por Wow, eso ¿te, hay... te- Ujú, te ha tocado de repente algún paciente que tiene este tema de VIH y aparte le toca el tema de la tuberculosis? también es una coinfección muy típica. ¿Ah, Sí, sí? al punto en que a toda persona con que se le descubre tuberculosis Ala. hay que hacerle prueba contra el VIH. Pucha, Sí, ala, de verdad me sorprende mucho porque no sé si decir la palabra, hay que tener mucha mala suerte de tener VIH, bajarte tus defensas, bueno, se bajan las defensas propias de la enfermedad ujú, y que a pesar de eso te dé tuberculosis. Qué mala así suerte. es. Pero en tus casos que ves, ¿has salido exitoso? ¿Cómo te sientes también en los casos clínicos que ves? ¿Éxito? ¿O has tenido lamentablemente muchas bajas? No, la gran mayoría de pacientes son recuperables, ¿no? Para satisfacción, pues, nuestra y en general, son pacientes recuperables. Lo que pasa, pues, es que algunos de ellos sí llegan en una fase muy tardía. Estos pacientes ya normalmente no vienen a tu consulta, sino que vienen por emergencia, ¿no? Son casos ya muy avanzados. Sí. ¿Y Pero, te ha ujú, tocado alguna conexión alguna vez con algún paciente? Y me pasa a mí ujú, que me conecto mucho con la gente. Estoy ahí y converso con alguien y me apego mucho. Estoy por ahí deambulando, como te digo, en Sermed y me pego mucho. sí, sí. Converso, escucho. Estoy ahí hasta los acompaño a tomar su carro, todo, ¿no? En buena onda. Y te ha tocado que te conectas con un paciente y, y lamentablemente no tienes éxito en su tratamiento. Pasa, esto le pasa continuamente a la gran mayoría de Sí, médicos, ¿no? ¿verdad? Por eso es que tiene que haber un desapego emocional, ¿no? Hay un total compromiso, pues, con que vaya bien, pero uno no puede, pues, conectarse de una forma emocional porque te va a afectar a la larga. Cierto, ¿no? Sí, esto es algo que no se ve mucho o la gente no piensa, pues, en el médico como alguien que continuamente está recibiendo, pues, impactos psicológicos continuos, ¿no? Es cierto, Sí, ¿no? Y en el área de la infectología, tú, lo vemos mucho. tú debes tener mucha carga emocional, ¿verdad? Ujú. Porque precisamente para evitar conectarte emocionalmente, hay que tener mucho conocimiento cognitivo personal, ¿no? O sea, qué difícil tu Sí, carrera, Eddie. no, en general la medicina es así, pero Sí, pero sí. infectología lo vemos porque al ser pues, o al menos yo trabajo pues en un hospital de referencia, vemos Ujú. muchos casos avanzados, ¿no? Sí, Eddie. Pero normalmente conectamos con los pacientes hasta el punto que amerita, porque imagínate, pues conocemos, hacemos un historial tan detallado que conocemos pues muchas cosas privadas del paciente, Sí, pues. hasta muchos secretos, podría decirse. Claro, el VIH se contagia también por la intimidad, Así ¿no? es. Entonces, qué incómodo que una señorita te cuente y necesita una apertura contigo muy amplia. Entonces ahí se contrapone con lo que dices, porque si necesitas que esa persona te hable de cómo fue el contacto, el primer contacto o el último contacto, no sé, tienes que conectar también Claro, y tu situación para generar la historia clínica es muy complicada, sí, Eddie. de todas maneras. Sí, sí. Para Y eso nadie te entrena, ¿no? Es algo que ya se va desarrollando con el tiempo, se necesita mucha ¿no? experiencia, ¿no? Así es, sí. Pero no es rara pues esta conexión. Esto se llama pues relación médico-paciente. Es uno necesita pues conocer a detalle ciertas cosas de su paciente para poder diagnosticarlo y tratarlo de la forma adecuada. Ujú. Ujú. Y aprovechando que te tengo aquí, Eddie. Por ejemplo, me dijiste, ya me asusté, ¿no? Me quedé pensando. Él mencionó una tos por 2 semanas, ¿no? Yo tengo mi tos por 2 semanas, Eddie. ¿Cómo voy? Claro, ¿Qué necesito hacerme, Eddie? Ya. Porque aparte tengo una tos, estoy con un poquito de moquito y ahora o sea, toso y ha salido verde ya. Ujú. O sea, ya tengo ¿tú TBC? No, ¿no? No, no, ¿Qué no, es que necesito, Eddie? es Dime. ahí pues donde el hombre y la máquina se separan, ¿no? Porque tú pones todos 2 semanas y ya te está diciendo que Claro, no, tienes acude urgente. tuberculosis, hazte la prueba. Pero normalmente pues ahorita con el cambio de estación, con la temperatura pues que ha variado, ya estamos más propensos a infecciones virales.
Entonces los virus no tenemos cómo curarlos en general, al menos los virus respiratorios no los curamos, Ujú. los tratamos con sintomáticos. Si es que estás con fiebre, paracetamol u otro antipirético, Lo básico. lo básico, ¿ya? Si Y es que estás pues con mucho moquito, tu antihistamínico, ¿ya? Si es que hay dolor de garganta, algo para el dolor, ¿no? Pero el virus se autolimita. O sea, ujú, tu misma inmunidad lo va a ir perfecto. tratando, lo va a ir depurando de tu cuerpo, expulsando. Ningún medicamento que te dé el médico va a aliviar esto, pues, hasta su cura, porque los virus, las infecciones virales respiratorias no se curan. Pero ¿qué más necesita el paciente? Necesita, pues, ciertos cuidados de apoyo al tratamiento. Nah, Por no me digas. ejemplo, el aire acondicionado, ¿no? Cambia la calidad del aire y eso afecta tus vías respiratorias. Por ejemplo, yo me transporto siempre con mi auto Ujú, y siempre tengo las lunas cerradas con aire acondicionado desde siempre. ujú. ¿Será este uno de los factores, me imagino, Así no? es, así es. El hecho, pues, de continuar irritando la vía respiratoria con líquidos El fríos. cigarro. Uy, ni hablar, pues, ¿no? El cigarro No. causa mucho daño a la vía Y eso se respiratoria. mantenga, ¿no? Y eso se sabe, pues, que en pacientes fumadores demoran más en curar sus infecciones virales. Y todo esto, mira, si personalmente, y se lo digo a todos los que nos ven, personalmente yo no me cuido y es por desconocimiento. A pesar de que tengo muchos médicos o que están a disposición mía, me imagino de las personas que en realidad no tienen la oportunidad de tener médicos a la mano o buscar la información porque están más ocupados en generar su ingreso en su trabajo, su familia, sus hijos. Me imagino el desconocimiento que deben tener bajo estas enfermedades tan difíciles que ves tú, ¿no? Me da mucha preocupación. Si hasta yo, que relativamente soy una persona que tiene estudios, paso de este tipo de ignorancia, de ignorar todas esas alertas, me imagino una persona que tiene preocupaciones mayores, ¿no? Ujú, claro. Qué, qué pena por esto. Pero ayúdame, ya cambiando de tema. Quisiera que nos ayudes con unos mitos. Ah, claro. A ver, A ver, te voy a decir uno rapidito. cuáles son los mitos? Mira, bueno, nosotros fuimos preguntándole a algunos pacientes, ¿no? Ajá. Entenderás, este tipo de preguntas son, no voy a repetir unas tres nada más que hemos escogido, pero son preguntas de los propios pacientes. Dice, ¿el limón, el ajo o alguna de estas cosas ayuda para curar la gripe, algún antibiótico y ya no necesito ir al médico? No, como le hemos dicho, pues las infecciones virales se autolimitan. Se sabe que hay ciertas Ujú, propiedades curativas, sobre todo en la familia, pues que incluye el ajo, pero no tiene un efecto directo sobre los virus, ujú, ¿no? Básicamente es sintomático. claro, Hay ciertas medidas que el paciente puede hacer y se va a sentir mejor, pero no son curativas. está bien. Em, sobre el VIH, nos ponen acá. Si tengo VIH, ¿cada cuánto tiempo tengo que hacerme mis exámenes? ¿Cada 2 días, cada 3 días o cada mes? Bueno, hay que ver exactamente a qué exámenes se refiere, pero normalmente en la consulta a los pacientes que tienen VIH, que viven con VIH y los tenemos en Claro, tratamiento, les hacemos exámenes de forma anual, una vez que ya los tenemos controlados de la infección. claro. No es necesario pues ser tan exagerado. El hecho de tomar más exámenes es sobre todo al inicio para ver su estado general de ese paciente en ese momento y ver si es que tiene otras infecciones que se hayan aprovechado de sus defensas bajas. Pero una vez que está controlado, al año está muy bien. Eso me ha alegrado Sí. muchísimo, ¿sabes? Ujú. Eso tienes que colocar, o sea, bueno, ahí la gente cuando venga el video va a disfrutar mucho saber que el tema del VIH es un tema solucionado prácticamente. No significa VIH no es igual muerte, no, ya Así no. es. Eso No, me en parece efecto. genial. Hablando sobre la tuberculosis, pregunta Roberto, dice, ¿cómo puedo proteger a mi familia si yo tengo tuberculosis? ¿Obligatoriamente ellos van a tenerla? No, no obligatoriamente. Justamente, pues hablábamos hace un ratito de tuberculosis y Ujú, que hay muchas personas que no logran identificar de dónde se contagian,
pero se sabe quienes tienen más riesgo es quienes están pues en contacto con la persona infectada. ¿Pero en qué tipo de contacto? En un contacto estrecho, prolo- Indirecto, ¿no? Indirecto, ¿no? claro, indirecto, puede ser como estamos tú y yo, pero Ujú, prolongado, varias horas al día y en un área cerrada. ¿Ya? claro. Entonces, esta persona que tiene tuberculosis y que vive pues con sus familiares, va a estar normalmente pues en una habitación única para esa persona, va a abrir las ventanas, va a hacer que todo se ventile, Claro. ¿no? Entonces ahí, Y eh, sus familiares van a usar pues mascarilla, ¿no? o sea, hablamos que si una persona sale como positivo en tuberculosis en un Ujú. hogar relativamente en el Perú, consta de 4 personas, ¿no? Padre, madre, un par de hijos, o un Claro, hijo, una tía, lo que fuese. así Consta es. de 4 personas. Quiere decir que una vez que salimos positivo a tuberculosis, tenemos que acondicionar, ¿no? Sí, hay cierto acondicionamiento del hogar cuando hay estos Claro, casos. Si es cierto que se gasto. quiere evitar pues que otros familiares se infecten, ¿no? Y esto sí tiene cura. La tuberculosis sí tiene cura. ¿Es similar a lo del VIH? No, es un tratamiento a base de varias pastillas, normalmente 4 tipos de No pastillas me digas que diarias. diarias, ¿Diarias? diarias al Cu- inicio. Ah, ok. Al Tiene un inicio, proceso. sí, es un tiempo de 6 meses en total. La forma intensiva del tratamiento son los primeros 2 meses. Luego los otros 4 ya se disminuye en gran proporción la cantidad de pastillas a tomar. O Es una sea, infección bastante seria, bastante sí. seria. Requiere Es, todo un bombardeo farmacológico, pero es necesario y se cura normalmente. Estoy pensando que la tuberculosis está más difícil de curarse en la actualidad que la del VIH, ¿no? Cada uno tiene pues su, Su su punto de complicación. vista, su evaluación, pero una infección que puede curarse siempre va a ser mucho mejor. O sea, estamos hablando Sí. de 4 pastillas diarias, segunda Pero, pero evaluación. Ronnie, un mensaje para todos también. ¿Tú sabes Claro. cuál es la mejor infección? Pucha, la mejor O infección, el sea, yape. El... o sea, hablando de eso que tú me dices, porque en esta disparidad de tratamientos te ha llamado la atención, ¿no? Claro. Pero la mejor infección es la que puede evitarse, la que puede prevenirse. Eso es Sí, lo pues. mejor, ¿no? Sí, Entonces, sí, esa sí. cultura de prevención falta mucho en nuestra sociedad, ¿no? Tú decías, hay gente pues que está en sus actividades diarias y no va al médico. Pero si tú te das cuenta, a veces tenemos tiempo pues para otro tipo de vanidades que muchas veces son costosas, pero no queremos ir al médico porque supuestamente es caro, ¿no? Entonces Sí, es una pues. cuestión de priorizar tu salud simplemente, ¿no? ¿Y cómo? Sí, es que la prevención es muy Sí, importante, ¿sí? sí. ¿Y cómo prevenir también? Bueno, ¿cómo prevenir este tipo de enfermedades? En realidad, estas enfermedades no se deberían ni prevenir, ¿no? Porque antes prevés lo más básico y ya te va avisando, ¿cierto? O sea, Así es, vas ¿no? estando en un estado temprano y ya no llegas a un estado complejo, ¿verdad? Claro. Sí, tienes mucha razón. Pucha, a mí me deja impactado porque cada vez que hablo con un médico, no se toca la palabra, pero al final todo termina en la culminación de la vida. Y eso a mí me da mucha pena, me Ujú. preocupa y me genera mucha alerta. Claro, no tiene que ser pues algo de lo que no se debe hablar. Lo único Mm, seguro en la vida es la muerte, mm, ¿no? bueno, sí. Pero es importante vivir de forma plena. Y justo ahí entra pues el hecho de evitar enfermarse, ¿no? Sí, Y que al enfermarse en todo caso se acuda pues rápidamente a un servicio de salud. Eso es fundamental. Se ve mucho en la población que normalmente pues desestiman sus síntomas y acuden de forma tardía. Hay que evitar eso, hay que propagar esta información sobre el hecho de acudir a tiempo cuando haya molestias que uno sabe que no son normales. claro. Ujú. No, nada, Eddie, me ganaste a la pregunta. Ya estábamos por terminar, pero no quería pasar esta pregunta de Juan. Dice, Claro. ¿vale la pena seguir vacunándose por COVID? Ahí vamos a entrar pues digamos en algunos conflictos, pero el COVID ya quedó pues endémico en el país y en todos los países donde está presente, que es la gran parte del mundo. Ujú, Entonces a personas como tú y como yo, quizá nos agarre pues con una gripe, con un malestar de cuerpo, todos unos días y ahí quede, ¿no? Entonces no pasa nada.
No es nada que no hayamos pasado, ¿cierto? O sea, como que lo puede hacer, como que no. Por eso te digo, no es nada que no nos haya pasado antes. Ya, ¿Cuál es el problema? Pues que la vacunación es una medida preventiva que no solo te afecta y te beneficia a ti, sino que beneficia a una gran cantidad de personas. ujú, ¿Por qué? Porque si vacunamos a una cantidad suficiente de gente, evita que infecten a otros. Y nosotros, pues, convivimos con personas, de repente no directamente, pero podemos tener un amigo que tiene cáncer y está en quimioterapia. Podemos tener sí, un familiar adulto mayor y es frágil. Podemos tener, pues, un conocido que tiene VIH y no lo sabe. Más adelante se va a diagnosticar, pero tú ya lo contagiaste de un proceso respiratorio que podría sí. ser letal. Entonces, la prevención y las vacunas tienen esa gran virtud, que no te llegan solo a ti, sino también a los que te Claro. rodean. Por ejemplo, yo con mi tos voy por saludar a un Así es, amigo así es. y pucha, Ya me estás dejando un regalito ya. probablemente te esté contagiando ahora. Probablemente, No, tú eres probablemente. una persona fuerte, se nota. Pero Yo así ya es, estoy Ronnie. un poco Entonces, viejito. si nos preguntan eso, al menos pues el infectólogo siempre te dirá pues vacúnate. No, no hay otra opción. Vacúnate, vacúnate, vacúnate. Claro. Porque es una medida preventiva efectiva y que beneficia pues a los que te rodean. Ya para culminar, me diste, te adelantaste, me diste una recomendación, me diste un consejo también ahorita, vacúnate. Muchas gracias. Eh, Pensemos en un mensaje para ya despedirnos de nuestro público. ¿Qué mensaje le podemos dejar a las personas? Pero un mensaje positivo, ¿no? ¿Qué mensaje le podríamos dejar a los televidentes? Bueno, a las personas que van a ver este video en recepción. Un mensaje positivo sobre las enfermedades. Porque la enfermedad es mala, ¿no? Así es, como término siempre va a sonar Así es. desagradable al oído humano, ¿no? Pero ¿cómo le podríamos dar la vuelta? Como un mensaje positivo para la... Sí, el hombre, pues el ser humano siempre busca soluciones, ¿no? Entonces, parte de la solución a la enfermedad es que tenemos pues médicos entrenados para eso, especialistas en ello, como los infectólogos, si es que una persona cree que tiene una infección, puede acudir pues rápidamente a una consulta médica y asesorarse sobre lo que tiene. Claro. A veces no hace falta ni siquiera pues recibir la medicación necesariamente ante cualquier tipo de infección, sino puede recibir ciertas medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, la gente hace al revés las cosas, va a la farmacia directo. El Entonces, farmacéutico es un médico, ¿no? todo ese trayecto pues de paciente y asesoría con el médico, ver opciones terapéuticas o no, porque no todo necesita un medicamento o una cura, como lo hemos conversado, no todo tiene cura. Ujú. También hay tratamientos sintomáticos, ¿no? Y luego llegar y adquirir pues tus pastillas, la gente pues se lo salta, ¿no? Entonces, animarlos pues a que sean parte de esta cadena natural de eventos y puedan asesorarse, porque deberían pues saber qué es lo que tienen para que a futuro puedan prevenirlo. Hay Sí. muchas infecciones y es lo bueno de las infecciones, justamente muchas de ellas pueden prevenirse con vacunas, con simples medidas preventivas como una La mascarilla, mascarilla. sí, sí, sí. Por eso tú ves Mascarilla que me falta ahorita. en otros países es común el uso de Así mascarilla. es. Es una señal pues de respeto hacia los demás, inclusive culturalmente hablando, es Sí, básico que cuando estés con una infección respiratoria vayas con tu mascarilla. sí, sí. El uso pues de alcohol gel, que es algo que ha quedado bastante, gracias a la pandemia. Es una medida que ha quedado implementada y que no deberíamos perder, Ujú. porque así evitamos muchas infecciones también, aunque no te des cuenta. ¿No? Tienes toda Entonces, la es razón. cierto que tenemos pues un proceso como la infección, como la enfermedad, pero también tenemos pues toda una serie de eventos que pueden prevenirla y que en todo caso podemos tratarlo. Así es. Pero pues le invito pues a los televidentes, al público, a que se asesoren. No hagamos las cosas fáciles y vayamos al internet o vayamos a la farmacia directamente. Al ChatGPT. Busquemos ayuda profesional. Así es. Exactamente, ¿no? Busquemos ayuda profesional. Ese es el Muchas, gran mensaje que podría dejar hoy mu- día, ¿no? muchas gracias, de verdad. Muy buenas palabras. Genial la recomendación que ya nos diste, el consejo y el mensaje positivo que le acabas de dejar a todos. Muchas gracias por ello. Me queda más que despedirnos.
agradecerle a todos los que nos vemos. Este es nuestro segundo episodio, estamos agradecidos. Hoy hemos tenido en compañía del doctor Eddie Díaz Carrión. 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 Vamos a repetir ese apellido, a hacerlo muy, muy marcado. Los esperamos muy pronto nuevamente en nuestro siguiente capítulo de Código Salud. Los vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí. Y para la siguiente vamos a tener una ronda de preguntas diferentes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.